Hola, bienvenidos al curso sobre diálogo interreligioso y ecumenismo. Hola, hoy hablaremos sobre cristianismo. Se conoce así a los seguidores y discípulos de Cristo, como se los menciona en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 25 al 26. Como no podremos hablar aquí por una cuestión de tiempo sobre Jesús, llamado el Cristo, te invitamos a que veas los videos sobre espiritualidad bíblica para aprender su mensaje. Ya en los tiempos de Jesús encontramos dos grupos claramente diferenciados. Por un lado, en Jerusalén, donde se centraba la práctica religiosa y se mantenían las tradiciones, y en los alrededores, en la diáspora, eran más abiertos, por ejemplo en Galilea, y debido a la influencia helenista eran menos condicionados. A la muerte de Jesús encontramos en la ciudad de Jerusalén una comunidad, pero en realidad aparece claramente diferenciada en dos posturas. Es llamada la comunidad de los nazarenos. Por un lado tenemos el grupo de los 12, a cargo de Santiago, que presidía toda la comunidad. Este grupo tenía más seguidores fariseos, o sea, que buscaban cumplir la ley. Y además estaba el grupo de Esteban y los 7. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, podemos entender mejor estos dos grupos que existían diferenciados. Por un lado, ante lo nuevo, ante la novedad, hay un grupo que decide sumar lo nuevo, la predicación de Jesús, a lo viejo, o sea, a las creencias básicas del judaísmo. Mientras que otro grupo buscan reordenar lo aprendido. Estos últimos son conocidos como los helenistas. Dentro de ellos estaba Esteban, quien será el primer mártir. Él critica el templo y a la ley. Cuando lo matan los soldados romanos, los helenistas deciden irse a Antioquía. Saulo de Tarso era un ciudadano romano. Había nacido en Tarso de Cilicia, actual Turquía. Era judío y tenía conocimientos de hebreo. Va a Jerusalén a realizar estudios bíblicos con el rabí o maestro Gamaliel, doctor de la ley, quien era miembro del grupo de los fariseos e integrante del Sanedrín. Era un estricto observante de la ley y de las tradiciones. Además, tenía conocimiento del idioma griego. Cuando se convierte, adopta el nuevo nombre de Pablo. Veremos ahora cómo evoluciona el cristianismo en sus comienzos. En el año 49 se realiza el Concilio de Jerusalén, justamente para tratar los temas pendientes entre estos dos grupos tan distintos. Del Concilio de Jerusalén nos llegan dos versiones. Una es la relatada por Lucas en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 al 19, donde se relata el acuerdo al que llegan con los gentiles, mediante el cual no se circuncidarán, pero deberán respetar 4 normas judías: abstenerse de los ídolos,
procurar la pureza. De esta manera, las uniones consanguíneas serán ilícitas, la carne debe desangrarse, la sangre pasa a ser sinónimo de impuro. La otra versión que nos llega es la relatada en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 1 al 14, que es la versión según Pablo. Dentro de las características fundamentales del cristianismo encontramos: es una religión monoteísta, creen en un Dios que es uno y único. Es una religión histórico-profética. Los cristianos son los seguidores y discípulos de Cristo. Así se los conoce aproximadamente alrededor del año 50, como se relata en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 25 al 26. Esta palabra surge en Antioquía, que se halla en la provincia romana de Siria. Jesús es la palabra definitiva de Dios, es la revelación definitiva. En Él se cumple todo lo anunciado en la ley y los profetas. Por eso consideramos a Jesucristo el centro de la historia. En el Antiguo Testamento se profetiza lo que sucedió en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el Nuevo Testamento está prefigurado en el Antiguo Testamento. Dios es ante todo un misterio que sobrepasa infinitamente la capacidad humana. Por puro amor a sus criaturas, sale al encuentro del hombre en su historia y se manifiesta plenamente en la vida, pasión y muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Jesucristo es promesa de sanación y salvación. Evangelio significa buena noticia. En él encontramos las enseñanzas de Jesucristo. Él mismo es el Evangelio. Es la ley del amor que se hace presente en nuestras vidas. Bueno, veamos ahora las prácticas religiosas que encontramos. La oración, el ayuno y el desapego. Podemos leer al respecto en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 21. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oren, no hablen mucho, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. La verdadera oración es el Padre Nuestro. Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. También nos da recomendaciones en cuanto al ayuno y al desapego de las cosas materiales. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen en cambio tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Allí donde esté tu tesoro,
estará también tu corazón. La novedad se constituye cuando Jesucristo se presenta como Hijo del Dios de Israel. Y además, Jesús anuncia el envío del Espíritu Santo, o sea, el defensor o paráclito. El anuncio del Espíritu Santo está relacionado con el símbolo del Quikumque. La fe católica es esta, que veneremos un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad. Una es la divinidad, una es la gloria, una es la coeterna majestad. Es por eso que nos referimos a una fe trinitaria. En el Concilio de Constantinopla se establece que Dios es uno y único, sustancia, esencia o naturaleza. Pero ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas o hipóstasis para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción entre sí. Para que sea más claro entenderlo, podríamos hablar de tres manifestaciones en la historia de la salvación. El Padre interviene creando, el Hijo interviene salvando y el Espíritu Santo santificando. Hacia el 381, después de Cristo aproximadamente, se establece el credo niceno-constantinopolitano. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nacido, no creado, consubstancial al Padre, por quien todo fue hecho, quien por nosotros los hombres y para nuestra salvación descendió de los cielos y se encarnó del Espíritu Santo y de María Virgen y se hizo hombre. Crucificado también por nosotros bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y otra vez ha de venir con gloria, a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo es juntamente adorado y glorificado, y que habló por los profetas, en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso un solo bautismo para la remisión de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Y finalmente llegamos al Concilio de Calcedonia en el 451 después de Cristo, donde se establece que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Para conocer más sobre la vida y obra de Jesucristo, te invitamos a ver los cursos de espiritualidad bíblica. Veremos a continuación una breve enseñanza sobre el amor y las obras. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado,
porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y sobre las obras hablan los versículos del 19 al 21. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz, y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. En el cristianismo primitivo encontramos muy predominantemente la figura de María como Madre de Dios, Theotokos. María es la sin mancha, la toda santa y sin tacha. Y llegamos así a nuestro credo actual. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. También es importante la figura de San Pablo, conocido como el apóstol de los gentiles. Veamos algunas de sus enseñanzas. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18, dice: Yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. Y también en Colosenses, capítulo 1, versículo 24, Ahora me alegro de poder sufrir por ustedes y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, para bien de su cuerpo que es la Iglesia. El sacrificio redentor de Cristo fue profetizado por Isaías 700 años antes, como dice el siguiente texto. Pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre Él las iniquidades de todos nosotros. El sentido de este sacrificio, según San Pablo, es que el valor del sufrimiento de los hombres va unido al sufrimiento de Cristo. Esto sucede para acercarnos a una vida nueva. Dice San Pablo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Y también encontramos una reflexión al respecto en el Evangelio según San Juan. Vino los suyos, y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Bueno, para hablar de espiritualidad cristiana, recordemos las palabras que decía San Agustín. Lo cristiano en el cristiano es Cristo. Lo que hace cristiana una espiritualidad, pues, entonces, es Cristo. Si bien es cierto que Cristo tiene discípulos que se llaman cristianos,
Estos viven una espiritualidad esencialmente cristiana, es decir, del Espíritu de Cristo. La espiritualidad cristiana hace referencia a una palabra viva. Para que haya diálogo es preciso que Dios hable. Y dice la Escritura, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Y es que hoy en día Dios nos sigue hablando. El Hijo nos lo sigue contando por el Espíritu. Este Espíritu de Cristo se encuentra de manera particular en las Escrituras. Es el Espíritu quien la inspiró. En ellas se encuentra. Por lo tanto, en la palabra hecha carne, Jesús, y en la palabra escrita, la Biblia, se encuentra el Espíritu. Te invitamos a que lo descubras. Es una palabra que alimenta. Lo que hay que buscar ante todo en la Escritura es el alimento para nuestra vida espiritual. El pan vivo y la palabra viva se ofrecen en la misma persona, Cristo. Por eso decía San Jerónimo, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Por lo tanto, la realidad del Espíritu de Cristo, es decir, la espiritualidad cristiana, es esencialmente bíblica. También es una palabra que salva. La Biblia no es ante todo, como se le puede considerar en los centros de estudios bíblicos, una fuente de conocimiento, sino que es en realidad un medio de salvación. Para encontrar al Espíritu de Jesús, palabra del Padre, hay que ir a la palabra, es decir, a la Biblia. Por eso la Biblia es, como palabra de Dios, el fundamento y el alimento de toda vida auténticamente cristiana. Bueno, esta ha sido la clase sobre el cristianismo primitivo. Veremos en las próximas clases las vertientes del mismo. Espero que te haya gustado. Gracias. Si te gustó la clase, dale like y no olvides suscribirte para no perderte las demás clases. Gracias.